Bueno, vamos a hablar un poquito hoy sobre el techo de cristal, y si quiero hablar de ello es porque aún a día de hoy en España, 2025, hay que seguir escuchando que el techo de cristal afecta exclusivamente a mujeres. Y yo creo, puedo estar completamente equivocado, que al final afecta tanto a hombres como a mujeres. Es algo que está ahí y la característica más relevante para saber si te afecta o no este techo invisible es tu clase social. Es lo que lo determina principalmente. Ni tu raza, ni tu sexo, ni... ¿sí? Tu clase social. Si tú has nacido en una familia con contactos y de alta cuna, es muy probable que tengas las probabilidades de casi hacer lo que te dé la gana en el ámbito profesional. Ejemplo, la hija de Amancio Ortega, Marta Ortega, es la actual presidenta de Inditex y lo es porque es hija de Amancio Ortega siendo una mujer, ¿me entendéis, no? Si yo fuera o tú fueras hijo de un gran empresario, pues probablemente heredarías ese puesto. O tendrías la suficiente capacidad económica en tu familia como para poder triunfar, ¿sí? En cambio, si tú vienes de una familia pobre o humilde, trabajadora, pues probablemente el techo de cristal estará ahí para ti, porque es que no vas a poder, aunque quieras, escalar en la jerarquía laboral. No te estoy diciendo nada nuevo. Creo que es algo muy sencillo que entender. Por eso me repatea, pero son temas que me gusta hablarlos, porque es que yo los veo tan de lógica, ¿sí? Pero aún a día de hoy tienes que escuchar por las noticias, por redes sociales, por diferentes sitios. No, es que a las mujeres nos sigue afectando el patriarcado, el techo de cristal. Y creo que hay tantas evidencias, es tan fácil, solo hace falta que eches un vistazo a cómo funciona nuestro mundo para darte cuenta que eso no afecta solo a las mujeres, afecta a toda la población, ¿vale? Evidentemente, aparte de algo tan básico como lo que os he explicado, ¿no? Exagerando, ¿sí? Para que quede muy claro, pero de que si vienes de una familia de alta cuna, tus posibilidades son casi limitadas, y si vienes de una familia pobre, pues probablemente, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, ¿eh? Si tú naces pobre, probablemente morirás pobre, si tú naces rico, serás rico toda tu vida, incluso las fortunas hoy día van a más, ¿no? El dinero hace más dinero. Es así, gente, por desgracia, para los que estamos abajo de la cadena alimenticia en ese sentido. Así funciona nuestro mundo, no hay más. El tema es que en algunas ocasiones las mujeres podrían escalar más, ya desde hace muchos años, y algunas deciden escalar, ¿vale? Esto hay gráficas que lo muestran, que las mujeres y los hombres cobramos por igual estadísticamente, cuando somos jóvenes, ¿vale? Y hay un punto en el que muchas mujeres deciden ser madres, ¿sabes? Se quedan embarazadas de su pareja, son madres, y el ámbito laboral para ellas queda en un segundo plano, como es normal. Y dicen, se conforman, ¿no? Quitan horas, prefieren priorizar a la familia. No siempre, en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? Y ahí los salarios de las mujeres se estancan más y los de los hombres siguen subiendo, repito, en estadística general. Porque es que estos temas me hacen mucha gracia, que solo se fijan en el menos de un 1% de la población que están ahí arriba. El techo de cristal realmente solo habla de los CEOs, de la gente, el resto de personas normales. El 99,9% de la población tenemos trabajos normales y corrientes, ¿vale? Como mucho el que más de esto es jefe de una pequeña empresa de 5 trabajadores y ese ya es el puto amo, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque ya es complicado llevar a día de hoy una empresa, aunque no sea muy grande, porque ya sabéis cómo funciona España, impuestos por todos los lados, burocracia, es un dolor de huevos, ¿vale? Y seas hombre o mujer, pero aquí la cuestión es esa, que hay una explicación en el por qué hay muchas mujeres que no acceden a esos puestos, no porque porque se lo impidamos, por un machismo imperante en nuestra sociedad, por un patriarcado, no. Ya hace años que hay mujeres que son jefazas, las hay pocas, pero las hay. En políticas, por poneros un ejemplo muy sencillo de entender y de ver que es uno de los puestos más importantes de nuestra sociedad, ¿no? De las altas esferas, digámoslo así. Tenemos, creo que hay 22 ministerios y creo que hay como 12 ministras o una cosa así. O sea, hay más ministras que ministros hombres. Cae hay más alcaldesas en las alcaldías, hay más mujeres, sigue habiendo más hombres, pero cada vez hay más mujeres, ¿vale? ¿Qué más deciros? Bueno, ¿cuál era el dato? Ahora no me acuerdo. Creo que era un 50, un 48%, una cosa así, en general, de los políticos de nuestro país son mujeres. O sea, que sí que hay una representación por parte de las mujeres en el ámbito laboral, en altos puestos. Pero decía,
la hija de, es una excepción, ¿no? Pero la hija de Amancio Ortega, hay más empresarias de alto standing que son mujeres. Pero porque muchas veces estas mujeres tienen que apartar, no todas, pero algunas han tenido que sacrificar, o vienes de muy alta cuna y lo puedes hacer todo, porque en algunas ocasiones sí que es así, lo puedes combinar todo, o algunas han tenido que sacrificar su vida personal, incluso no tener hijos, para llegar a un buen puesto laboral, a un alto puesto laboral. Porque también hay gente abajo, evidentemente, ¿sí? Que se lo ha currado mucho, que ha estudiado, que ha trabajado, que todo, y han ido escalando, pero tú para hacer eso, normalmente el hombre es el que por diferentes factores biológicos y culturales hace ese sacrificio para escalar. En general a los hombres les importa más el estatus, el dinero, etcétera, ¿vale? Es así, no es que lo diga yo tampoco, es que es así estadísticamente. Y por eso muchos hacen el sacrificio y el esfuerzo, sí pueden, y que quede clarísimo, esto sí pueden, porque muchos, aunque quisieran hacer ese esfuerzo y ese sacrificio, no podrían alcanzar esos puestos, porque no tendrían el contexto adecuado, ni los recursos, ni los contactos, pero el que puede, pues hacer el esfuerzo y escala, ¿vale? Así que hoy día no hay, ya hace muchos años, no lo hay. No lo hay, y además, yendo a más datos, si buscáis información, en puestos de sobrerepresentación femenina, como es la educación, la psicología, la medicina, tenemos altos cargos que son mujeres. ¿Vale? Ya he dicho la política, y habría algún sector más que en los altos cargos son mujeres porque son trabajos muy predominados por mujeres. Pero si en un trabajo ya de por sí, en ingenierías, por ejemplo, hay un predominio de hombres, pues es normal que los jefes sean hombres. Es que no hay más, es así de sencillo de entender. Y repito, y que quede claro, sé que soy pesado, pero lo más determinante aquí, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, es tu clase social. O sea que podríamos hablar más de un clasismo, ¿vale? Un techo de cristal por el clasismo que hay en nuestra sociedad, que eso es así. Yo no entiendo por qué este tema apenas se habla, porque es que nunca escucho a feministas hablar de esto. Y es que es completamente evidente. Porque a mí llevan toda mi vida en este ámbito diciéndome en todo esto, no, es que como hombre tienes unas facilidades, no en muchos sectores, pero en este en concreto del trabajo, y yo sinceramente sigo esperando esos privilegios y que me digan que mañana puedo ser CEO de una empresa. Estoy exagerando, ya me entendéis, ¿vale? Pero evidentemente si una persona como yo, que vengo de una familia humilde, que quisiera escalar, lo tendría dificilísimo. Y sí, que quede claro, hay gente que lo consigue, pero los números dicen, ahora no recuerdo, ¿vale? Pero creo que era de cada... Es que ahora no me acuerdo, os mentiría. Pero la gran mayoría de gente que nace en un contexto socioeconómico se queda en ese contexto socioeconómico, por bien y por mal, ¿sí? Creo que es muy sencillo de entender. Y poco más, solo que quería aclarar esto, porque a mí me repatea bastante el... Y al final con estos vídeos, gente, solo quiero que os cuestionéis las cosas, de verdad. Porque me gustaría mucho que este tipo de feministas que tragan el mensaje y lo vomitan, que es lo único que hacen, que no se cuestionan nada, que cogieran y hicieran esto, ¿no? Oye, está muy bien que tú escuches esta información. Yo en un momento dado tuve que escuchar esta información para decir, yo dudo de esto. Y no, busqué estadísticas, curioseé, observé mi entorno, etcétera, y al final vas sacando tus conclusiones. Y aún así te puedes equivocar. Yo no digo que aquí yo te estoy trayendo una verdad absoluta. Estamos hablando de un factor, de un término que une muchos factores diferentes. Hemos tocado aquí, yo he tocado aquí muy rápidamente, muy por encima de todo esto, pero podríamos profundizar durante horas y buscar muchos estudios diferentes que hablan sobre este tema. Pero reducirlo a algo tan absurdo como que por el hecho de ser mujer ya tienes ese techo de cristal, pero si eres hombre no, tienes todos los privilegios, no, es mucho más complejo y complicado, amigos. En lo más abajo de la sociedad, ¿quién creéis que hay más en más número? Hay más hombres. Eso tampoco se dice. Los sin techo podríamos decir que es una desgracia que haya personas sin techo, pero podríamos decir que en ese sentido es lo más bajo a nivel socioeconómico, ¿no? Estaremos de acuerdo. Pues el 80% de personas sin techo en España, más creo que en el 85%, una cosa así, son hombres, ¿vale? Para que veáis que no para hablarse de ese 0,1%, en el cual cada día hay más mujeres, y si no hay más mujeres es por lo que os decía, los factores culturales y biológicos, y porque muchas, también está demostradísimo, cuando son madres, dejan un poco al lado la vida laboral y prefieren que sea el hombre el que vaya a hacer más horas. Un día hablaremos, dentro de poco hablaremos también de la brecha salarial, que explica también muy bien todo esto, o sea que se explica mal, y cuando analizas un poco es muy fácil de entender por qué los hombres en global ganan más, ¿no? Porque pues la madre se queda con los peques y el padre trabaja más horas para traer el pan a casa, ¿no? Aunque los dos trabajen, que a día de hoy, por desgracia, todos tenemos que trabajar, porque si no el dinero no llega, ¿sí?
Pero si en este caso, pues la mayoría de familias que hacen, pues eso, al menos durante unos años, ¿sí? La mujer se ocupa de los peques y el marido trabaja más horas. Es como se suele hacer en la gran mayoría de hogares. ¿Vale? Ahora es verdad que el contexto está cambiando bastante, pero bueno, hasta ahora ha sido así. Y probablemente siempre siga siendo así, porque eso ya es biología, gente. Las madres tienen ese apego más fuerte por los peques y sobre todo cuando son muy peques tienen esa necesidad imperiosa de estar con sus hijos, y los niños lo mismo, los peques quieren estar con sus padres también, evidentemente, pero lo que necesitan con una necesidad imperiosa es a sus madres. Y qué más bonito hay, ¿no? A mí me parece maravilloso cuando la mujer libremente decide, oye, pues aparto mi vida laboral, yo hasta ahora he estado muy bien, he escalado un poco, pero a mí me la suda ser un aceo, yo quiero formar mi familia, porque no hace falta ser un aceo para ser feliz. Es así. Y para rematar y acabar el vídeo, os quiero decir que no os engañen, porque veo muchos vídeos de no, es que este tío, esta persona es pobre porque tiene mentalidad de pobre, porque no sabe invertir, y no muchos vídeos de vendehumos, de que en nada te sacas un curso y ya puedes ser millonario. Que el mundo no funciona así, amigos. De verdad os lo digo, la mayoría de esta gente solo os van a timar. Bueno, son millonarios, son gente que ganan pasta vendiendo ilusiones y esperanzas a la gente desesperada para creyéndose, ¿no?, que van a pasar de pobres a ricos, y eso estadísticamente no sucede. Sucede en muy pocas ocasiones, por lo que os decía al principio. Tú, si no tienes un colchón sólido, incluso he visto muchos vídeos de gente mintiendo, empresarios y empresarias de éxito, que te dicen que vienen de familias humildes, y después cuando te pones a investigar, porque en muchas ocasiones no es difícil investigarles, el otro día veía el podcast de una mujer que decía que había subido de la nada, te pones a investigar, que tu papi era... es dueño de una de las mayores editoriales de donde tú naciste, y un pavo con unos contactos y una pasta descomunal. No me jodas, tío. Os mienten, nos mienten a todos. Porque es muy bonito el discurso del rico hecho a sí mismo, pero después cuando tiras del hilo, te das cuenta que la grandísima mayoría no están hechos a sí mismos. Sí, son gente que han tenido una muy buena idea, lo han hecho bien, pero han tenido una serie de recursos que la mayoría de humanos no tenemos. Empezando desde lo más básico, es que es la educación, una cultura elevada a la media, una educación elevada más que la media, una estabilidad económica en casa, que muchas familias no tienen ni eso, unos contactos, unos recursos, ¿vale?, de apostar por una empresa. La mayoría de negocios, gente, no funcionan. Cuando tú inicias un negocio, sale mal y te vas a la quiebra, y así tienes que hacerlo varias veces. Muy pocos negocios a la primera salen bien. Esta gente tiene margen, ¿vale? Si tú vienes de una familia, de un contexto adecuado, con mucha abundancia, tú te puedes estampar 3 o 4 veces, que no pasa nada, porque te va a rescatar tu familia. Ya caerá la buena, ¿sí? Pero el problema es que si vienes de una familia humilde, como la mía o como la tuya, probablemente, si tu negocio sale mal, tú y tu familia os vais a tomar por culo. Y es así. Así que no os creéis estos mensajes de mierda, de que os venden, de que eres pobre porque quieres, y si no inviertes es que invertir es de valientes, y el que no lo hace es un cobarde. Esos son gilipolleces. Yo no te digo que no te informes para si puedes invertir, mejores tu economía, por supuesto que sí. Pero hazlo con cabeza, infórmate bien y no te dejes caer por estos vendehumos tan superficiales que juegan al final de verdad, juegan con las esperanzas de la gente. En algún vídeo hablaremos específicamente de este tipo de individuos porque me repugnan, os lo digo de verdad. Tanto el empresario que te dice en el podcast o donde sea, que hay muchos de estos, que ha venido de la nada, que no le han dado nada, y después te enteras que viene de familia de millonarios, que dices, que me parece genial que vengas de una familia de millonarios, pero no mientas, tío, a la gente, diciéndole que eras un pobre, y la historia de superación, es mentira. En el 99% de los casos es mentira. Bueno, me he tirado la estadística por la cola para entenderme. Suele ser mentira. No es tan bonito. La realidad, por desgracia, es mucho más dura de lo que nos venden, ¿sí? Así que no os creáis estas putas mierdas, pero, evidentemente, eso sí que os animaré a hacer todo lo que podáis para tener una buena economía. Coño, que se puede, no hace falta que seas un CEO de una empresa, si eres hombre o mujer, da igual. Si eres trabajador y haces bien las cosas, al final te haces tu hueco en el mundo laboral y puedes tener una vida más que digna y tener tus caprichitos y tu vida bien, ¿vale? Y formar tu familia y ser feliz, coño. A día de hoy en España cada día está más difícil eso, sobre todo por el precio de la vivienda, pero es un tema también para otro día, si no, no acabaré nunca, ¿vale? Que me enrollo yo como una persiana. ¡Hala! Que os vaya bien, nos vemos pronto.